Bienvenidos a la segunda parte del curso de elaboración de documentos administrativos, en la cual vamos a desarrollar pautas para la confección de normas administrativas. Las pautas que se van a desarrollar son aplicables tanto a los decretos, a las resoluciones como a las disposiciones. Acá tenemos los conceptos de cada tipo de norma. Yo no me voy a detener ahora en cada uno para no hacer un video tan extenso, pero en líneas generales podemos decir que se distinguen entre sí principalmente por la autoridad de la cual emana cada una. Vamos a hacer ahora una primera aclaración respecto a cómo se fueron emitiendo los decretos a través del tiempo. En un primer momento se emitieron en papel, luego en PDF y finalmente en GDE o Sistema de Gestión Documental Electrónica, que es el que utilizamos actualmente. Yo voy a ir explicando esto en más detalle a través de estos ejemplos. Acá tenemos un modelo de decreto emitido en papel. En un primer momento, los decretos eran confeccionados en soporte papel, su identificación se colocaba mediante sellos con los que se indicaba el número del decreto y la fecha de emisión. Esto se ubica acá en el margen superior derecho de cada hoja y eran firmados de forma hológrafa. Esto es lo que nos indica que esos funcionarios firmaron esta norma de forma manuscrita o de puño y letra. Por favor, adviertan acá que el número del decreto se repite en cada página, acá y acá. En cambio, el lugar y la fecha solamente se indica en la primera página de la norma. Luego los decretos fueron elaborados en PDF mediante el programa PDF Profesional, que permite crear campos donde luego se coloca la identificación de la norma, es decir, el número del decreto y su fecha. Al igual que en el ejemplo anterior, esto se ubica en el margen superior derecho, lo estamos viendo acá, y nuevamente tenemos que el lugar y la fecha está solo en la primera hoja, mientras que el número del decreto se repite en todas las hojas. Lo que cambió respecto del caso anterior, además de que este decreto ya no se tramita en papel sino en PDF, es que se firma digitalmente, es decir, a través de un token. Pero después en líneas generales la estructura vemos que es muy similar. Finalmente llegamos a la situación en la que nos encontramos actualmente, en que los decretos son creados a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica, son numerados a través de ese sistema y se firman digitalmente mediante un token. Acá se advierten cambios en la identificación de la norma, ya que el número del decreto queda sobre el margen superior izquierdo, lo vemos acá, mientras que el lugar y la fecha de emisión quedarán sobre el margen derecho. Es lo que vemos acá. Y además, a diferencia de los dos casos anteriores, vemos que el número, el lugar y la fecha solo están indicados en la primera hoja. Es decir, las páginas siguientes del decreto ya no vuelven a identificar la norma. Las pautas que existen para la elaboración de los proyectos de decretos son aplicables a los proyectos de resoluciones y disposiciones. Es decir, que las pautas que vamos a desarrollar ahora a continuación les van a servir también a la hora de hacer una disposición o una resolución. Pero tienen que tener presente que en este curso vamos a tomar como modelo un decreto realizado en GDE, que sería el tercer ejemplo dentro de los modelos que les acabo de mostrar. Es decir, este es el modelo que vamos a tomar para el curso, para explicar la estructura de las normas. Por eso van a ver que existen algunas diferencias con aquellas resoluciones y disposiciones de organismos que continúan elaborando sus normas en formato PDF o en soporte papel. Entonces, ya aclarado eso, vamos a avanzar en la estructura de la norma. Acá tenemos un decreto en GDE, que es el que dijimos que vamos a utilizar como modelo. Primero tenemos la identificación de la norma, que está ubicada en el margen superior de la primera hoja de la norma, donde se identifica el número del decreto y el lugar y la fecha de emisión. Acá vemos el número del decreto y acá tenemos el lugar y fecha de emisión. Esto en los decretos en GDE van a ver que queda solo detallado en la primera hoja, no en todas las hojas del decreto. Luego tenemos el visto, que acá se debe indicar con claridad la referencia legal o la documentación, por ejemplo el número de expediente que dio lugar o sustento a la norma, o también se puede definir brevemente el objeto de la emisión de esa norma.
Luego tenemos los considerandos que se deben confeccionar con párrafos independientes que estén precedidos de la conjunción que, como lo vemos acá, todos comienzan con que, y que finalicen con un punto y coma, como también se puede apreciar en este ejemplo. Pasamos a la siguiente filmina. Acá están nuevamente las partes de la norma que acabo de mencionar. Respecto de los considerandos, resta agregar que a fin de cumplir lo dispuesto por la Ley 1284 de procedimiento administrativo, la norma debe incluir su motivación, es decir, los fundamentos y las razones de su emisión, el relato de los hechos y antecedentes que le sirven de causa. Se deberán seleccionar solo aquellos antecedentes que resultan necesarios, sin mencionar pases o intervenciones de mero trámite. Además, los antecedentes tienen que ser organizados según un orden lógico para poder exponer las ideas de forma clara. Hay que citar los antecedentes en orden cronológico, verificar además si los organismos que vamos a mencionar son actuales o si son exorganismos. Esto lo vamos a corroborar con la ley orgánica vigente. Además, en los considerandos debemos indicar el derecho aplicable. Para controlar las normas citadas podemos consultar en leyes y decretos, o bien podemos gestionar las claves para acceder nosotros mismos a Legisneo y chequear desde ahí. Finalmente, también en los considerandos tenemos que mencionar la actuación de los organismos técnico-legales correspondientes. Estos organismos intervienen, por ejemplo, mediante la emisión de un informe contable o de un dictamen legal. Y tenemos que aclarar que si bien los dictámenes van a ser sumamente técnicos, nosotros al momento de elaborar la norma tenemos que trabajar para pasar de ese tecnicismo a un texto más entendible, sobre todo en aquellas normas de impugnaciones, porque estas van directamente destinadas al ciudadano y tenemos que tratar de que el ciudadano pueda entender la norma sin necesidad de recurrir a un abogado. Una vez finalizados los considerandos, vamos a encontrar la fórmula que está ubicada al comienzo de la parte dispositiva. Debe escribirse en mayúscula y resaltada, como vemos acá. Lo que dice la fórmula es: el gobernador de la provincia de Neuquén decreta. En aquellos casos de ausencia del señor gobernador, esa fórmula va a variar dependiendo de quién se encuentre en ejercicio del Poder Ejecutivo. En caso de tratarse de una resolución o una disposición, en la fórmula se va a reemplazar la expresión el gobernador de la provincia de Neuquén, ¿sí?, por la referencia a la autoridad administrativa que corresponda, y se va a modificar el decreta por resuelve o dispone. Esta fórmula, como vemos, está precedida por la expresión por ello y a continuación se ubica el articulado. Como vemos, cada uno de los artículos debe estar subrayado y resaltado colocando el símbolo ordinal a continuación de cada número. El artículo 1 va a contener el objeto expresado en forma categórica. Esto quiere decir que va a contener una afirmación o un rechazo sin condiciones ni alternativas de ningún tipo. Luego los artículos subsiguientes van a disponer aquellas medidas complementarias que se desprendan de la aplicación del artículo 1, como puede ser la orden de remitir las actuaciones a otro organismo o de notificar al interesado o lo que corresponda en cada caso particular. También en caso de que se haya generado un gasto, se debe indicar en un artículo la partida a la cual se va a imputar ese gasto. También tenemos acá el artículo penúltimo que establece qué ministros van a refrendar el acto según su competencia en el tema en cuestión. En este caso, por ejemplo, es solamente el ministro jefe de gabinete, pero si refrendaran varios ministros, va a ser la ley orgánica de ministerios vigente la que va a determinar el orden en que estos van a ser mencionados en la norma. Finalmente, el artículo 5 establece la forma comuníquese, publíquese, de esa intervención al boletín oficial y archívese. Y por último, lo que vemos acá son las firmas del gobernador y del ministro que refrenda esta norma. Estas filminas desarrollan la parte dispositiva que acabo de explicar y, como dije, está conformada tanto por la fórmula como por el articulado.
A continuación voy a hacer algunas otras consideraciones respecto del articulado. Uno de los interrogantes que se suele plantear es cuál es la cantidad correcta de artículos. Eso dependerá de razones de claridad y comprensión. Algunas de las pautas que se pueden seguir es evitar incluir distintos temas en un mismo artículo y también evitar dividir un mismo asunto en varios artículos si puede ser desarrollado en párrafos o en incisos. ¿Qué extensión debe tener cada artículo? El artículo debe ser breve. Si es necesario, se puede dividir en párrafos, pero es importante que cada definición o regla quede enunciada en un único artículo, sin hacer remisiones ni complementaciones con otros artículos. Acá abajo quedan, por ejemplo, enunciadas algunas expresiones incorrectas que hay que evitar. ¿Cómo deben ordenarse los artículos? De acuerdo a una secuencia lógica. Por ejemplo, de lo general a lo particular, de lo más importante a lo menos importante, de lo regular a lo excepcional, etc. El modo de incorporar anexos a la norma va a variar sustancialmente según se trate de normas elaboradas en papel o en formato PDF o según se trate de normas confeccionadas a través del sistema de gestión documental electrónica. En el caso de normas en soporte papel o formato PDF, vamos a advertir que si la norma aprueba un documento, por ejemplo un protocolo sanitario como en este caso, el texto de ese documento debe transcribirse íntegramente en un anexo, como podemos ver acá, y que la norma tiene que contener un artículo que indique que ese anexo forma parte de la presente norma. Además, la numeración de la norma debe extenderse de forma correlativa a los anexos que la integran. Y finalmente, vamos a ver que el margen superior derecho del anexo debe especificar el número de norma a la que corresponde y además va a contener su identificación como anexo único en este caso. Lo que voy a explicar a continuación es un nuevo procedimiento sobre cómo incorporar anexos a los decretos que comenzó a implementarse con la emisión de los decretos por GDE. Este procedimiento está detallado en un instructivo que ya fue enviado a los despachos de cada ministerio y que está también cargado en esta plataforma por si alguien quiere descargarlo. Si el decreto aprueba un documento, por ejemplo un convenio ya suscrito, debe transcribirse íntegramente el texto de ese documento en un informe importado. Es decir, hay que confeccionar un informe importado que contenga ese convenio y referenciar el número de ese informe en los considerandos y en la parte resolutiva de la norma para que ese informe sea parte integrante de la norma. Acá en el ejemplo vemos cómo el artículo hace referencia al número de informe importado. Se debe tener presente que van a ser necesarios tantos informes importados como anexos se quieran incorporar y además que el cuerpo del informe importado no cuenta con la identificación del decreto ni tampoco se referencia a sí mismo como anexo, sino que el informe importado solo debe contener el documento en cuestión, que en este caso es un convenio ya firmado que consta de 6 hojas, y ese texto no va a ser parte del texto del proyecto de decreto, sino que el proyecto de decreto solamente va a contener la referencia al informe importado, como lo vimos en esta filmina, como lo vimos acá. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa quedamos a su disposición. Estamos en contacto. Saludos, que tengan buena jornada.